Bienvenidos, apreciados participantes, a la sesión número 57 de la teleclínica Ecopediatría Crecimiento Talla. Este es un programa, como ustedes saben, de educación médica continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela los primeros viernes de cada mes, dedicado a tratar problemas pediátricos. En nombre del equipo que organiza este programa, les habla Jesús Velázquez, médico pediatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quien tiene sumo placer en saludarlos cordialmente. Como en anteriores oportunidades, vamos a compartir hoy conocimientos con expertos nacionales sobre salud infantil. En esta ocasión, se trata de analizar y discutir un caso clínico que nos guíe a considerar los aspectos más importantes sobre el asma bronquial no controlada. Como se sabe, el asma bronquial es una enfermedad crónica de las vías respiratorias, caracterizada por un proceso inflamatorio bronquial y expresión clínica notoria con dificultad para respirar. Es una enfermedad común en todo el mundo, cuya frecuencia varía de acuerdo a la población y a la región geográfica. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que hay alrededor de 235 millones de personas en todo el mundo que padecen asma. Y se considera que es responsable de al menos 250.000 muertes cada año. En general, se ha observado que el asma ha ido en aumento en las últimas décadas. Es más común en los niños que en los adultos y es más común en las mujeres que en los hombres. Se señala además que el aumento de su frecuencia puede contribuir puede contribuir factores genéticos, ambientales y socioeconómicos. El caso clínico que se presenta proviene del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Caracas, cuya exposición será realizada por el doctor José Hernández La Rosa, residente del curso de especialización en pediatría y puericultura, con sede en ese hospital. Y para analizar y discutir este caso, hemos invitado a distinguidos profesionales nacionales expertos en el tema, quienes igualmente estarán muy atentos a las preguntas que ustedes pueden hacer a través del canal de YouTube de SOS Telemedicina. Se trata de la doctora Jenny Planchet, médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, especialista en pediatría y puericultura y en neumonología pediátrica, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, jefe del Departamento Pediátrico con sede en el Hospital Universitario de Caracas y presidente del capítulo de neumonología pediátrica de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. La doctora Planchet es además coordinadora invitada de esta sesión y encargada del resumen final a través de la didáctica. La doctora Mariana Stantieri, médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, especialista en pediatría y puericultura y en infectología pediátrica, adjunto al curso de posgrado de infectología pediátrica del Hospital Universitario. Y nuestro amigo Johnny Marante, asiduo invitado a estas sesiones, médico pediatra y puericultor, especialista en nutriología pediátrica, docente del curso de especialización en pediatría y puericultura del Hospital Dr. Elías Torres. Como siempre, queremos recordar que esta transmisión se está grabando, de manera que a más tardar en los próximos 4 días será colocada en el canal de YouTube de SOS Telemedicina, donde podrán volver a ver y oír las intervenciones. Igualmente, deseamos invitar a los asistentes a realizar sus preguntas por el canal de YouTube de SOS Telemedicina, después de la presentación del caso clínico. Es así pues entonces que vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor José Hernández La Rosa para que nos presente el caso clínico. Adelante, doctor José Hernández. Hola, buenos días. Antes que nada quisiera agradecer por la invitación a todo el equipo de SOS Telemedicina, así como también en su apoyo y su aporte a la educación médica continua. De igual manera, a la doctora Jenny Planchet, que como mencionaron anteriormente, no solamente es coordinadora del caso clínico del día de hoy, sino también jefa del Departamento de Puericultura y Pediatría, en donde yo hago mi residencia, y por supuesto a los otros participantes que están con nosotros el día de hoy. Este caso clínico es referente a una paciente que conocemos bastante bien en nuestro servicio y lo presentamos con el fin de, posteriormente,
resaltar ciertos puntos teóricos referentes al asma bronquial y específicamente el asma bronquial no controlada y cómo esta repercute en el crecimiento y desarrollo de nuestros pacientes pediátricos. Entonces, sin más dilación, les presento a la paciente RC, de sexo femenino, de 3 años y 8 meses de edad, la cual es natural y procedente de la localidad, y su fecha de ingreso fue el 13 de abril del año en curso, el cual acude por dificultad respiratoria. En cuanto a su enfermedad actual, se trata de preescolar femenino de 3 años de edad, con antecedentes de asma potencialmente fatal, cuya madre refiere inicio de enfermedad actual el día 11, es decir, 2 días previos a su ingreso, cuando comienza a presentar rinorrea y el día anterior de moderada cantidad y concomitante tos seca, no ruborizante, no cianosante ni emetizante. Ya para el día de su ingreso, en horas de la noche, se asocia cuadro clínico, dificultad respiratoria dado por uso de musculatura accesoria, por lo que la madre administra inhaloterapia con salbutamol y beclometasona. Sin embargo, por no evidenciar mejoría clínica, acude a nuestra institución, en donde posterior evaluación se decide su ingreso. Dentro de los antecedentes de importancia prenatales y obstétricos, el sexto producto de madre de 29 años de edad fue un embarazo controlado y el único pertinente positivo dentro de la gestación es que tuvo una infección vaginal en el primer trimestre tratada con clotrimazol por 7 días. Fue obtenido por parto tóxico simple de manera extrahospitalaria a las 38 semanas a 5 días de gestación. En cuanto a los neonatales, pesó 2,7 kg al nacer, talló 47 centímetros, ella refiere que lloró y respiró espontáneamente al nacer, y lo que sí también refiere es un ingreso a retén patológico en vista del antecedente de parto extrahospitalario, el cual se mantuvo durante 3 días recibiendo antibiótico terapia que no precisa y egresó a las 72 horas como un recién nacido a término acorde a edad gestacional. Desde el punto de vista del desarrollo psicomotor, impresionaba acorde a edad al momento de la evaluación. En cuanto a la alimentación, la madre refiere lactancia materna exclusiva hasta los 5 meses de edad, cuando posteriormente le introduce la alimentación complementaria a los 6 meses y fue incluida la mesa familiar a los 12 meses. Actualmente, según el recuento semanal, impresiona una dieta hipoproteica, hipercalórica, baja en minerales y oligoelementos. Desde el punto de vista de inmunizaciones, la madre no portaba la tarjeta, pero niega vacunación contra el neumococo y contra el SARS-CoV-2, por lo que se interpretó como inmunizaciones incompletas según el Ministerio y Sociedad. Desde el punto de vista de los antecedentes personales, realmente ella cuenta con múltiples hospitalizaciones en nuestra institución. Sin embargo, les traigo a cotación ciertas, digamos, hospitalizaciones clave de las cuales pudimos rescatar los datos antropométricos para posteriormente realizar una curva de la progresión tanto en peso como en la talla, que la vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la primera hospitalización de ella fue a los 13 meses de edad, durante 8 días, bajo los diagnósticos de una neumonía bilateral complicada con atelectasia del lóbulo medio. Y además de eso, broncoespasmos recurrentes del lactante, ameritando uso de antibiótico terapia en una primera instancia con cefotaximia, posteriormente esta fue rotada a amoxicilina ácido clavulánico, y para el broncoespasmo como tal se utilizó sulfato de magnesio. Esta fue la primera vez en su vida que se utilizó a dosis de ataque, de igual manera corticosteroides endovenosos e inhaloterapia con salbutamol y beclometasona. Se realizó posteriormente un reingreso un mes posterior durante 18 días, aquí de igual manera con neumonía basal derecha, broncoespasmo recurrente del lactante en crisis severa, y fue tan severa que requirió ventilación mecánica durante 5 días. Además de eso, antibiótico terapia de amplio espectro dado por meropenem y vancomicina, y por supuesto el tratamiento para el broncoespasmo, que en este caso fue el sulfato de magnesio, tanto de ataque como de mantenimiento, así como también neumoterapia con salbutamol, beclometasona y el corticosteroide endovenoso. Estas hospitalizaciones se repitieron en múltiples oportunidades. Realmente el tratamiento es bastante similar: corticosteroides endovenosos, inhaloterapia con salbutamol y beclometasona, y en ciertas oportunidades el uso del sulfato de magnesio. Se repitió a los 19 meses de edad, a los 2 años y 4 meses, 2 años y 7 meses y 2 años y 11 meses. Importante destacarlo porque, como les comenté anteriormente, vamos a ver una gráfica de proyección de peso y talla. En cuanto a los síntomas del asma propiamente dicho, la madre refiere síntomas diurnos 2 veces a la semana en una hora de intensidad. Refieren realmente bastante de clometoxona y de lucas, negando otro tipo de patológicos, quirúrgicos, traumáticos y alergias a medicamentos o alimentos. Desde el punto de vista de los antecedentes familiares, realmente tiene bastante componente genético, ya que la madre es asmática, al igual que el padre, y por parte de la línea materna también
la abuela es asmática, así como también algunos otros familiares. Dentro de los socioeconómicos son un grafal 5 y epidemiológico importante es que refiere exposición a biomasas, específicamente quema de basura peridomiciliaria por lo menos una vez cada 15 días. Además de esto, niega contactos con personas con sintomatología respiratoria y si bien es cierto que la paciente no está vacunada contra el SARS-CoV, el resto del núcleo familiar sí lo está. Entonces, el examen físico de ingreso de esta hospitalización llevó un peso de 12,5 kilos, tallando 96 centímetros, lo cual podemos observar un CT score que está todo por debajo de la menos 1 desviaciones estándar, con una frecuencia cardíaca en 118, respiratoria de 38, saturando 89% de aire ambiente, pero que corregía con oxígeno a 5 litros a 96%. En ese momento se evidenciaba pacientes regulares en condiciones generales, afebril, taquicárdica, con signos de dificultad respiratoria dados por taquipnea, tiraje intercostal, subcostal, moderado, desaturado por oximetría de pulso, como les comenté anteriormente. El resto del examen físico, lo que se evidenciaba pertinente en ORL, rinorrea y hialina anterior de moderada cantidad, y en cambio pulmonar, se describe como tórax simétrico, hipoexpansible, con signos de dificultad respiratoria anteriormente descritos. Los fluidos respiratorios están presentes, digamos, en mi tórax, pero están ligeramente disminuidos en el hemitórax izquierdo, con agregados tipo roncus y sibilantes universales. El resto del examen físico realmente todo está dentro de los límites normales. Estos son los cuadros de más o menos todos los datos antropométricos que pudimos recaudar de esas hospitalizaciones claves que mencioné anteriormente, que se desglosan en las siguientes gráficas de CT score de la OMS. Esta primera es de peso para la edad y vemos cómo siempre tiene la tendencia a estar en menos 1 desviación estándar e incluso en las últimas ya rozando las menos 2 desviaciones estándar. Curva que más o menos es similar a la de la talla edad, sin embargo, vimos un aumento de la talla según la última hospitalización y esta que estamos comentando el día de hoy, pero más o menos es la misma tendencia, al igual que el peso para la talla. Es por esta razón que se decidió ingresar bajo los diagnósticos de una infección respiratoria baja, neumonía basal izquierda por clínica, complicado con asma potencialmente fatal en crisis moderada, según la escala de Wood-Downes modificada por Ferrez de 7 puntos para ese momento. Desnutrición crónica, caries cavitada, exposición a biomasas e inmunizaciones incompletas según el Ministerio y Sociedad. Por lo que el plan de trabajo que se instauró fue dieta absoluta e hidratación parenteral de mantenimiento según el método de Collier y Segar, más 10% por pérdidas insensibles, al igual que corticosteroides endovenosos, dado por metilprednisolona, no solamente de ataque, sino de mantenimiento, y se utilizó de entrada sulfato de magnesio de ataque en vista de los antecedentes de la paciente. De igual manera, se indicó inhaloterapia con salbutamol en una primera dosis de 6 puff cada 20 minutos por 3 dosis, posteriormente 2 puff cada 1 hora, beclometasona 2 puff cada 12 horas, y también bromuro y patropio 2 puff cada 8 horas. Oxigenoterapia a 5 litros por minuto, como había mencionado anteriormente, y se decidió instaurar antibiótico-terapia con ceftriaxona a 75 miligramos kilogramo día. Por lo que el plan de trabajo era vigilar el deterioro respiratorio, cumplir con todo el tratamiento anteriormente mencionado, ir espaciando la inhaloterapia según la evolución, los paraclínicos de ingreso, así como también realización de rayos X de tórax, como lavas nasales y fisioterapia respiratoria. En el momento del ingreso se pudo realizar una hematología completa en la cual se evidencia principalmente una leucocitosis indiferencial con 16.760 blancos, hematología, hematocrito e índices hematométricos, todo dentro de los límites normales, y trombocitosis reactiva con 559.000 plaquetas. Exámenes de laboratorio que se repitieron al día siguiente, en donde se seguía evidenciando la leucocitosis indiferenciada, pero en este momento se constató un aumento de los eosinófilos, asociando, por supuesto, el diagnóstico de hipereosinofilia en 1.600 para el contagio absoluto, con un hematocrito, hemoglobina que se mantenía, unas plaquetas que venían en disminución. Una vez CG positiva en 18, de igual manera se realizó una química básica, en donde reportaba una hiperglicemia, esto sobre todo asociado al uso de esteroides, y en cuanto a los electrolitos, una hipocalemia leve asintomática en 3.28, asociado sobre todo al uso de salbutamol. De igual manera se realizaron los gases arteriales, ¿okay? En donde básicamente se evidencia una acidosis metabólica, no en acidemia y una alcalosis respiratoria. Por otra parte, se realizó la rayos X de tórax, evidenciada a través de dispositivo móvil en proyección anteroposterior y lateral, mal colimada, muy penetrada, mal inspirada,
en donde se evidenciaban horizontalización de los marcos costales, infiltrado intersticial difuso con reforzamiento de la trama vascular, con una imagen circular de bordes radiopacos con centro radiolúcido que se interpretó como una bronquiectasia en tercio superior de hemitórax izquierdo, que es la que podemos observar en la imagen. Esta es la proyección AP y de igual manera la proyección lateral, en donde se evidencian los hallazgos anteriormente mencionados. Por otra parte, en vista de los hallazgos radiológicos de ausencia de fiebre, se decide rotar la antibiótico-terapia, omitiendo las extracciones y asociando acitromicina a dosis habituales por 5 días. Y realmente la paciente tuvo una buena respuesta al tratamiento, por lo que paulatinamente se fueron espaciando las inhaloterapias con salbutamol a cada 2 horas, cada 4 horas y por último a cada 6 horas, egresando la paciente 4 días posteriores a su ingreso, ¿ok? Por mejoría franca de la sintomatología. Dando unas recomendaciones de egreso que son bastante generales, ¿ok? Que era mantener la antibiótico-terapia con acitromicina hasta completar los 5 días, mantener las inhalaciones con salbutamol 2 puff cada 6 horas hasta los 7 días, la beclometasona 2 puff cada 12 horas hasta el retiro por parte del neumonólogo pediatra, mantener el montelukast tal cual como lo indicado por 3 meses, seguimiento por neumonología pediátrica, interconsulta con ontopediatría. Una de las cosas más importantes, sobre todo desde el punto de vista epidemiológico, es eliminar la exposición a biomasas y, por supuesto, completar el esquema de inmunizaciones, haciendo especial hincapié en vacunación para neumococo, SARS-CoV e influenza. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor José Hernández. Entendemos que se trata de un paciente complejo que ha tenido muchas hospitalizaciones y hacer un resumen para esta presentación siempre es difícil, así que muchas gracias porque lo hiciste extraordinariamente bien. Si uno de los miembros de este equipo quiere hacer una pregunta respecto al caso clínico. Yo le quisiera preguntar a José, más o menos, cómo es la vivienda de este paciente. En la parte epidemiológica sí mencionas que hay quema de basura y bastante exposición a biomasa, pero ¿cómo es donde viven ellos actualmente? Ok, realmente ella se mudó de manera reciente. Anteriormente sí vivía en Hoyo de la Puerta, el cual es una zona bastante boscosa, es húmeda, ok, y además de eso cocinaban con leña. Sin embargo, por mejorías desde el punto de vista socioeconómico, ellos lograron trasladarse hasta Katia, el cual están viviendo en una casa de piso de cemento pulido, las paredes son de bloques frisados, el techo de zinc, pero seguimos teniendo el problema de quema de basura peridomiciliaria, no por ellos, pero sí por parte de los vecinos circundantes. ¿Alguna otra pregunta? No, yo lo que quiero primero felicitar a José por tan excelente caso y recordarle siempre que en la parte antropométrica, en este caso el diagnóstico nutricional se debe hacer con peso talla, no con peso de edad, porque el niñito tenía talla baja. Y lo otro que hubiese sido interesante es saber el potencial genético de ese paciente para saber si está dentro o fuera de por lo demás, excelente uso del peso talla, peso edad y el CBI, que siempre lo olvidamos, y es un parámetro muy, muy sensible en caso de desnutrición y es fácil de obtener. Bueno, en el caso de la paciente, en las últimas hospitalizaciones, desde los 2 años y 4 meses en adelante, se mantiene entre 13, 14 en las hospitalizaciones sucesivas y por último 15, que fue la medida en la presentación del caso clínico como tal. Por otra parte, el potencial genético, si lo sacamos, la talla final para los 18 años sería alrededor de 1.67, más o menos 9 centímetros, que los papás son bastante bajos de estatura, por así decirlo. Ok, importante que lo que acabas de decir es la proyección de talla adulta. De todas formas, es muy pequeña como para hacerla. El potencial genético es saber si está creciendo dentro de los límites de la talla de los padres. Sí, ligeramente por debajo, pero no tampoco el potencial genético era para una talla tan alta final. De todas formas, como tiene menos de 3 años, pudiese estar por debajo del potencial genético hasta que a partir de los años que se canaliza según lo que heredó de los padres. Por eso es que puede ser que esta curva se ve como que subió de canal porque ya se está canalizando al potencial que le corresponde. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, quería felicitar a José
Aparte de eso, también decir que fue complicado hacer el resumen y tiene toda la razón el doctor Marante en cuanto a que aquí ya el diagnóstico más nutricional es peso talla, porque estamos hablando de un paciente mayor de 2 años, ¿no? Entonces, sin embargo, sé que lo tenemos, pero creo que no lo colocamos en la presentación. Otra cosa que era importante también ver, que este paciente, aparte de la exposición a biomasa, es un paciente que tiene desde el punto de vista hematológico también probablemente un asma que tiene que ver con atopia, porque llama la atención siempre esa eosinofilia, por encima incluso del 4%. Esto es una de las cosas que también nos hacen pensar que probablemente tenga un asma mal controlada o no controlada, con algunos ítems para probablemente asma severa o asma grave. Y evidentemente, en muchas de las hospitalizaciones, lo que se ha observado también de la paciente es que no tenía un apego al tratamiento, ni siquiera realmente tenía indicación de un tratamiento de mantenimiento, por lo que decidimos entonces hablar más de asma mal controlada o no controlada, aparte de que ella hubiese tenido episodios de exacerbaciones graves en este caso, ¿no? Muy bien. José, una pregunta para ti. ¿Tú tuviste la oportunidad de ver a este paciente en sus primeros ingresos? Por lo menos en sus 2 primeros ingresos. No, en los 2 primeros ingresos no, porque fue en el año 2020, yo ingresé el posgrado en el año 2021, entonces realmente lo conozco es por experiencias de residentes superiores, pero realmente cuando ameritó ventilación mecánica y digamos las exacerbaciones de las crisis más severas, pues no. Pero sí lo atendiste en algún momento dado, ¿sí? Sí, claro. Incluso en la última hospitalización, yo fui uno de los residentes. Lo que me llama la atención es las tantas hospitalizaciones prácticamente por lo mismo, y con un proceso neumónico, y yo me imagino que le hicieron radiografías y todo eso, que por medio del cual hacían el diagnóstico. Y lo que quería preguntarte es si se plantearon ustedes algún diagnóstico diferencial, porque se trata de un niño de 13 meses, 1 año cuando llegó, en la primera vez, y después un mes después, 14 meses, y después otro mes después, el mismo problema repetido. Perdón, doctor, una de las cosas que llama la atención es que este paciente nunca ha ido a sala de hospitalización. Siempre se ha manejado en el área de la emergencia. Entonces, justamente, en vista de que estábamos en remodelación con el departamento, decidimos ver qué pacientes podían haber llegado a la emergencia con este tipo de diagnóstico y nos llamó la atención entonces este caso, porque creo que muchas de las fallas también terapéuticas es que no pasa realmente a tener una hospitalización, sino en la emergencia máximo 72, 4 días, habiendo tenido episodios importantes que incluso han meritado a veces ir a terapia intensiva. Entonces creo que eso también falla de lo que pudo haberse indicado como tratamiento de mantenimiento. Sí. ¿Qué dice usted? Esas neumonías a repetición. Ella, como lo refiere José en la primera hospitalización, ya venía con unos diagnósticos conocidos de un lactante con crisis recurrente, lo que refería a la mamá realmente de que la nebulizaba. No la habían hospitalizado nunca hasta ese momento. Incluso yo, para esa época que José todavía no era residente, yo sí la llegué a conocer y yo estuve en esa primera hospitalización y realmente estábamos en época de COVID, entonces ella pasó a ir a aislamiento porque era un paciente respiratorio. Y nada más y comentaba eso de que ella la nebulizaba mucho, pero como bien comentó José, ella vivía al principio en Hoyo de la Puerta, donde realmente cocinaban a leña, es un área súper boscosa, los papás también fumaban al principio, entonces realmente tenían muchos componentes que podían exacerbar esas crisis. Si vemos que la mayoría de las hospitalizaciones realmente quedaron como asma potencialmente fatal por todas las cosas que han pasado en las hospitalizaciones, pero al principio se ponía mucho lo de infecciones respiratorias. Realmente en un paciente asmático hay que saber bien si es su crisis como tal o si de verdad hay una infección respiratoria, porque uno puede ocultar distintas cosas, por ejemplo, que había ruidos respiratorios que estaban disminuidos, pero cuando llegamos a la rayos X realmente no había un foco neumónico que nos justificara la antibiótico-terapia en este caso, pero uno al ver un paciente también crítico que ha meditado ventilación mecánica en reiteradas oportunidades, uno realmente como que se asusta y prefiere como que atacar de más
para evitar a lo mejor posibles complicaciones, pero a lo mejor muchas veces estas hospitalizaciones, incluso manejos ambulatorios que pudo haber tenido, no ameritaban antibiótico-terapia, sino realmente resolver lo que es su patología de base, que es el asma. Y la mamá ha tratado realmente de mejorar estas como factores que realmente desencadenan la crisis de asma, pero bueno, esta situación realmente económica del país, a pesar de que se ha ido mudando, igual sigue en contacto con ciertos factores. Ella sí hablaba que cumplía el tratamiento que se le mandaba, pero uno cuando realmente le interrogaba, veía que siempre había ciertas fallas o que no lo cumplía al pie de la letra como se le indicaba, o que también por la misma parte económica se le acababa el tratamiento que se le había indicado y no tenía la posibilidad de comprarlo en tiempo cercano para seguir, para continuarlo por 3 meses, por lo menos en Monteluca, que es un tratamiento más prolongado que ella recibe. Entonces uno siempre también tiene que tener pendiente, y por eso yo le preguntaba mucho a José lo de cómo es la vivienda, porque hay ciertos factores en la vivienda que a lo mejor no son desencadenantes, sí como tal biomasa, pero hay ciertos factores que pueden ser también infecciosos. Muchas veces en casas que son casas con humedades, con filtraciones, que a pesar de que pareciera que no las tienen, hay ciertos factores, por lo menos los micóticos, más que todo aspergillus, que pueden pacientes asmáticos, son pacientes donde realmente pueden llegar a producir estas enfermedades que se llaman aspergilosis bronquioliar alérgica, que uno lo confunde con asma y realmente a veces no tiene que hacer bastante, ahondar mucho en información, ser como muy quisquilloso preguntando, y a veces toca averiguar, y muchas veces sí podemos, no es tan común, pero podemos llegar a tener un diagnóstico que a lo mejor en este caso sí fue infeccioso, y al tratarlo podríamos mejorar esa parte, además de arreglar la parte de la exposición a biomasa que la paciente realmente ya sabe que donde se muda lo tiene. Yo ya estaba pensando, es decir, cuando leí el caso clínico, tomando en cuenta las tantas hospitalizaciones y siempre con los diagnósticos similares, incluso en la primera hospitalización tenía una telectasia, se hizo por acá. Entonces, y como se trata de un paciente de años, se le investigó, José, regurgitación, reflujo gastroesofágico en este paciente. ¿Se le hizo algún estudio de ese tipo? No, realmente no. Para hacer el diagnóstico diferencial, desde un principio, digamos, se tuvo bastante claro, sobre todo relacionado con el tema genético, en donde tienen muchos familiares de primera línea que son asmáticos, pues se dejó siempre como un asma, y como comentaba también la doctora Planchet, nunca pasó a sala de hospitalización, digamos, para hacer esas interconsultas, para hacer el diagnóstico diferencial de esta paciente, es decir, no tuvo interconsulta por gastropediatría, no tuvo interconsulta por cardiopediatría. Sí se planteó en algún momento hacer el descarte de un error innato en la inmunidad, sin embargo, por el tema de recursos económicos, esto no ha sido posible, y ahorita es que apenas estamos logrando el control por neumonología pediátrica, que bueno. Perdón, doctor. Una de las cosas que dice el doctor, que le doy la razón, fíjense que ese paciente tiene una bronquiectasia a nivel del lobuso superior derecho. Esto pudiera hablarnos incluso de que tiene algún problema de enfermedad por reflujo probablemente, o porque es una telectasia aislada. Llama la atención entonces la disminución casi siempre de los ruidos respiratorios, ese pulmón mal ventilado a predominio derecho, ¿no? Entonces, es un paciente definitivamente que hay que estudiar. No vaya a ser que también tiene un síndrome del lóbulo medio, tiene síndrome broncoaspirativo crónico, ¿okay? Un paciente que pudiera incluso estar en contacto con micobacterias tuberculosos, fibrosis quística, hay que ver, claro, no tiene bronquiectasias bilaterales, pero sin embargo tiene una alteración importante del peso y la talla en este paciente, y ha tenido infecciones, entre comillas, respiratorias. Digo entre comillas, porque si tú ingresas a un paciente con ceftriaxone a 75 miligramos kilo y después lo egresas con acitromicina, evidentemente yo creo que no había un foco infeccioso como tal, y la idea de traer al infectólogo era justamente eso. A veces se confunde el asma o procesos broncorreactivos con infecciones respiratorias, y en eso le doy completamente la razón a la doctora Mariana Estanquier. Definitivamente puede ser que el paciente esté ventilando mal y se ocultan agregados, sobreagregados, gente que no hablaban realmente de fiebre. Puede ser que por su sistema inmunológico tampoco haya presentado fiebre o tienda a no hacerlo, pero yo creo que lo primero que hay que hacer como neumonólogo es ver cuántos de esos episodios realmente han sido neumonía.
porque a veces el paciente está como neumonía recurrente y no son así. Cuando uno ve la serie radiológica y estudia todos los casos, yo he tenido pacientes con 15 hospitalizaciones y a veces son 2 nada más las neumonías que hay. Eso es lo primero que hay que hacer. Y segundo, por supuesto, hacer el estudio de los diagnósticos diferenciales. Me llama la atención, Johnny, ¿tú crees que este paciente pudiera tener asociado algo así, una acidosis tubular o otra cosa que también nos estuviera influyendo en ese peso talla? ¿O piensas que es más que todo por el mal control? Pero Por la... ese más corto, pues generalmente la acidosis tubular es lo que te afecta más en la talla. Y Exacto. ahí vemos que ella como que estaba por debajo y de repente cambió de canal. Entonces es muy raro que una acidosis tubular sin afectación de talla o tan importante como para afectar la talla. No creo que... Sí, las desnutriciones eran agudas que como que la talla nada hasta que empezó crónico, ¿no? Sí, algo así. Entonces es raro. Pero sí, definitivamente la parte nutricional tiene que ver mucho con la parte respiratoria, o sea, una con la otra y viceversa. La parte respiratoria, todos los procesos respiratorios crónicos afectan la parte nutricional. Por ejemplo, sabemos que el diafragma se aplana, eso hace que toque el fundus y la sensación de llenura sea más temprana de lo que debe ser. Hay los procesos de disnea y de dilución de aire, eso también hace que se sienta pletórico y no quiera comer. La hipoxia y la disnea también hacen hiporexia, y también hay un aumento del gasto energético por el trabajo respiratorio que están haciendo. Todo eso es muy difícil de compensar solamente con alimentación, aparte de pacientes que de bajos recursos y la alimentación no va a poder. Entonces son factores todos estos que van incidiendo en la parte nutricional. Y por otro lado, los nutrientes que necesita para mantener el sistema respiratorio tampoco están. Sobre todo proteínas para todo lo que es surfactante, tejido conectivo, todo eso. Entonces uno va identificado con la otra y eso puede hacer afectación. Por eso es muy importante que el seguimiento nutricional de estos pacientes para poder intervenir en el momento oportuno y que estas enfermedades sean más llevaderas. Yo habitualmente cuando en estas presentaciones, yo al tener el caso clínico, lo converso con mis estudiantes en el hospital de niños. Y aquí en este paciente, la preguntaba para la doctora Jenny, ¿cómo podemos definir el asma bronquial? Para empezar por el principio, porque se trata de un niño de 12 meses y que ya de entrada en la historia clínica dice asma bronquial fatal, ¿no? ¿Cómo podemos definir el asma bronquial? Porque hay algunas controversias, si es a partir de 2 años que empezamos a hablar a asma bronquial o es menos, etcétera. La diferencia bronquiolitis. No quiero que te extiendas mucho al no. respecto, pero sí Aquí para puntualizar. Aquí lo importante es que el paciente ha tenido episodios respiratorios de exacerbaciones que responden con el uso de broncodilatador. Entonces ya cuando tú tienes 3 episodios en un año, que era el año del paciente, ya se pudiera hablar de que por lo menos es broncorreactivo. Y si le agregamos a eso otros criterios mayores y menores, que eso los vamos a ver después en la didáctica, podemos ver que aunque sea un niño menor de 5 años, se puede hacer un diagnóstico más clínico y presuntivo que probablemente es asmático, pues tiene carga genética. No, esa era mi pregunta. ¿En qué momento, porque tenía menos de un año, en qué momento es bronquiolitis y en qué momento se transforma en asma? Bronquiolitis, o sea, hay 3 fenotipos de asma. El paciente menor de 3 años, que es aproximadamente el 60% de los pacientes, que te pueden hacer infecciones del tracto respiratorio superior y tú puedes hacer sibilancias asociadas a ese cuadro, justamente por la anatomía del bronquio y de la parte anatómica respiratoria. Pero si este paciente está acompañado de un proceso que dura menos de 10 días, que generalmente tiene fiebre, que lleva con un cuadro catarral, que vemos que está el antecedente primero con un cuadro viral, y que el paciente no mejora con el uso de broncodilatadores, porque recordemos que la bronquiolitis es un proceso inflamatorio a nivel del bronquiolo. Independientemente, él ya va a seguir su curso natural de enfermedad y no va a responder a los beta-2 agonistas de acción corta, porque el beta-2 agonista de acción corta necesita que haya músculo liso para poder actuar, que no está en el bronquiolo. Entonces, definitivamente, son cuadros respiratorios virales producidos por virus, como por ejemplo sincitial respiratorio, y coloque o no coloque broncodilatadores, va a seguir un curso normal y no va a mejorar.
porque no hay músculo liso en ese tipo de bronquio, por decirlo de alguna forma. Muy bien, muchas gracias. Jenny, hay otra cosa, el título de nuestra teleclínica de hoy es asma bronquial no controlada. Sí. Y entonces uno pudiera pensarse en que, bueno, es que no ha continuado su control, ¿no? Y no es así. No. Quisiera que aclararas él. O sea, no controlada porque primero hay que hacer el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico definitivo de tal como asma, habría que hacer el diagnóstico exclusivo de todos los, o excluir otros diagnósticos diferenciales que no se ha hecho. Y mal controlada porque puede estar mal controlada por el paciente y mal controlada por el médico. Tan sencillo como que todos los episodios que ha presentado el paciente ya debería estar por lo menos estudiado, canalizado, está canalizado por neumo y se ha observado que ese pequeño tratamiento o esa poca intervención que hizo el neumonólogo ha hecho que se prolonguen un poquito esos episodios de exacerbaciones que ha presentado ese paciente. Entonces, por eso lo llamamos así, mal controlada desde el punto de vista médico y del familiar. Johnny, como hemos hablado también de la alimentación y el asma, ¿qué papel juega la alimentación en estos niños? Como en toda enfermedad crónica, la alimentación es muy importante porque acuérdense que todos los procesos metabólicos del organismo necesitan nutrientes esenciales. Y de la parte respiratoria no está excluida. Todo lo que tiene que ver con el proceso respiratorio, el intercambio de aire, CO2, todo, absolutamente todo, el lubricante, el surfactante, el tejido alveolar, todo tiene que necesita los tres elementos principales de la alimentación, que es carbohidratos, lípidos y sobre todo proteínas, y necesita todo lo que son los micronutrientes, todo lo que es potasio, sodio, porque todo eso está dentro de las bombas celulares que ayudan a la parte respiratoria. Entonces, definitivamente la nutrición es fundamental para mantener la saludable del sistema respiratorio. Que no es el caso de él. Entonces, sí, tiene un proceso de desnutrición. Sí. En este caso, y como la alimentación está a predominio de carbohidratos, no vimos proteínas, pero probablemente tenga una hipoalbuminemia. Eso también hace que no haya la proteína suficiente para todos los procesos que debe realizar. Sí, aquí hay dos cosas. El asma hace desnutrición y la desnutrición ayuda a mantener. Es un círculo vicioso. Entonces, probablemente no tiene todos los factores o los componentes personales para poderse defender. Evidentemente, eso también disminuye el sistema inmunológico, por lo que puede hacer entonces que el paciente pueda tener algunas alteraciones infecciosas que por su misma condición de desnutrido y también de asmático. Y lo otro importante es que ya Gina, desde el 2021, introdujo que ese término de asma leve ya no se tenía por qué llamar así, porque ya sabemos que pacientes que incluso no han tenido episodios o tienen un asma controlada, entre comillas, en algún momento pueden hacer una exacerbación grave. Y evidentemente la tendencia de esta niñita es hacer cuadros severos cada vez que hace crisis, probablemente porque no tiene una base, tiene un potencial genético o una base genética asmática atópica importante, tiene un grado de desnutrición que también es importante. Eso disminuye el sistema inmunológico y tiene una tendencia hiperreactiva, probablemente por todos los factores que estaba hablando la doctora Stanquieri, que están cerca de su domicilio, que lo puede entonces hacer detonante también de esto. Y evidentemente con una eosinofilia del 4%, probablemente si hacemos algunas pruebas de inmunoglobulina G o G, vamos a ver qué puede ser que también el paciente tenga allí de base de atopia, ¿no? Doctora Mariana, ¿usted cree que este niño tiene un trastorno de Luna? Y en caso tal, ¿cómo pudiéramos hacer para averiguar si realmente tiene? Realmente tiene bastantes factores, tanto genéticos, porque son los que pueden ayudar a la parte de desencadenar el asma, pero realmente un paciente desnutrido nunca nos va a ayudar a que realmente termine de mejorar. La parte nutricional sería un punto muy importante de tratar de mejorar eso. Realmente si la nutrición puede ser que también disminuyamos con estos efectos de la parte del asma, como dijo el doctor, o sea, un ciclo vicioso. La desnutrición puede hacer que no mejore el asma y el asma tampoco permite que ella progrese en la parte nutricional, pero igualmente si ya que estamos canalizándola, tratar de hacerle, como mencionó la doctora, sus inmunoglobulinas, a ver realmente cómo estamos. También se le podrían hacer algunas pruebas alérgicas porque realmente vemos que ellas cualquier cosa ambiental le desencadena las crisis.
Algo también muy importante, sobre todo en pacientes respiratorios, que vimos que ya tienen un esquema de inmunización que está incompleto, es hacer énfasis en aquellas inmunizaciones realmente que tengamos patógenos que afecten más que todo. A veces todos son importantes, pero en el caso de un paciente asmático y realmente ya que todas sus crisis son bastante severas, aquellas inmunizaciones que contemplen, por ejemplo, neumococo, que a pesar de que es una vacuna que está realmente en nuestro esquema tanto del Ministerio como de la sociedad, no se consigue en público, pero sería una de las vacunas más importantes que debería tener este paciente, sobre todo que ha tenido infecciones respiratorias recurrentes, por las que sí fueron. Este es uno de los gérmenes más comunes en este grupo etario. Influenza, que realmente es uno de los virus respiratorios más comunes también, y sobre todo en esta época de que estamos ahorita viendo lo que fue un repunte de casos por influenza, sería una de las vacunas también primordiales en este paciente. Y ya no estamos tanto en pandemia, pero estuvimos. Ella era más chiquita en esa época, pero ya tiene 3 años. Ella sí sería candidata actualmente para tener su esquema contra SARS-CoV-2, que lo tenían sus familiares al principio, pero ya ella realmente ya tiene 3 años y algo, que ya deberíamos empezar ese esquema porque son cualquiera de estas corales patógenos, hay muchos otros, pero pueden hacer que ella realmente estar en contacto con estos mismos tengamos nuevamente crisis, a pesar de que ya estamos tratando de controlar. Entonces sí sería bueno hacerle énfasis a la mamá, por lo menos la que es SARS-CoV-2, que así la conseguimos, que se la vaya colocando, y las demás buscar de alguna manera lo mejor de colaborar con la mamá y por lo que tener esas vacunas. Y sería muy bueno en el caso de realmente de este paciente. Vamos a ponernos en una situación real que nos llegue un paciente en la consulta con una situación semejante y que le hagamos una radiografía y que consideremos que tenga un problema infeccioso. ¿Cuáles son esos gérmenes que uno debe pensar que pudieran acompañar a este tipo de pacientes? Y en todo caso, ¿cuál es el tratamiento que uno se plantearía? O sea, como todo en pediatría, realmente hay que enfocarse en lo que es la edad del paciente. De cada grupo etario tiene como los gérmenes más comunes. Siempre se dice que en todos los grupos realmente la parte viral siempre va como adelante la parte bacteriana. Cuando ya entramos en lo que es la parte infecciosa, más que todo por bacterias, tenemos los grupos, por lo menos podemos decir, de 3 meses a más o menos los 5 añitos. Si el paciente no está vacunado, la hemofilma influenza tiene bastante importancia. Ya realmente en época de vacunación, donde pentavalente está incluida la hemofilma influenza, han disminuido los casos, pero él antes de la época de vacunación era uno de los que estaba como que de primero. Ya él ha bajado de posición y está en neumococo, siendo uno de los principales causantes de problemas respiratorios. Y realmente el neumococo se mantiene a lo largo de la vida, es como que el principal de todos cuando hablamos de infecciones bacterianas. A hemofilus eran los más chiquiticos, porque cuando no había vacunación, pero bueno, nos estamos vacunando, realmente lo tomamos en consideración, pero no es como que el primordial. Y dependiendo, como estamos pensando realmente que el neumococo es el principal agente bacteriano, uno trata en estos casos, por lo menos los más pequeños. Si se va a hospitalizar, realmente uno piensa, como hablábamos con el pedagogo del doctor José en la presentación, uno con cefaloporinas de tercera, pero realmente uno podría utilizar para no irse tan alto, ampicilina surfactante, si va a ser endovenoso, o en caso de amoxicilina con ácido clavulánico, también puede ser vía oral, y en pacientes mucho más grandes realmente tenemos de opción casi que de primera línea, que es un antibiótico bastante económico, pero a veces no se consigue, que es penicilina cristalina en pacientes mayores de 6 años, antes de llegar realmente a cefaloporinas. En neumonías complicadas, no sigo viendo el contexto donde a lo mejor amerita doble antibiótico terapia, por lo menos cuando son neumonías con derrames o realmente que tengan más de un lóbulo afectado, uno tiene que pensar a lo mejor en gérmenes resistentes, y ahí uno sí puede a lo mejor asociar en tal caso por lo menos vancomicina. Y en pacientes mayores de 6 años, que en el caso de ella, que vimos que le pusieron acitromicina, realmente ya no están en el grupo de gérmenes que uno llama gérmenes atípicos, sino que son niños mayores de 5 o 6 años, que ahí sí lo trata con macrolidos. En el caso de este paciente, realmente con grupo etario, no es de los gérmenes principales que uno va a pensar, sino en pacientes más, o sea, ya realmente escolares, por lo cual realmente ese cambio de extracción a citromicina en este paciente no tenía mucho sentido. Realmente si no había nada de rayos X, no había foco, no había fiebre, yo hubiera dejado al paciente nada más con tratamiento de su parte asmática y no ningún tratamiento por tratamiento infeccioso. Bien, gracias. Johnny, ¿en qué medida estas crisis de asma bronquial a repetición pueden afectar el crecimiento y sobre todo el desarrollo de niños? Sí, definitivamente el crecimiento se va a ver afectado y va a depender de la cantidad de crisis y la frecuencia de la crisis. Mientras más crisis tenga y menos responda al tratamiento, eso va a hacer que la ingesta sea menor y por lo tanto
el riesgo de desnutrición siempre va a ser mayor. Toda crisis en este caso de asma, va acompañado de una hiporexia y va acompañado de un riesgo de desnutrición. Lo otro importante que no hemos tocado, ya usted que dijo crecimiento, es el tratamiento con esteroides inhalados en la parte de la talla. Eso ha sido muy controversial durante toda la vida, que si el esteroide inhalado afecta la talla, y existen muchos estudios cuya metodología no es muy convincente, porque siempre hay problemas entre la potencia de cada esteroide, el método utilizado para administrarlo, etcétera. Pero los pocos estudios que si tienen una metodología acorde, definitivamente todos coinciden que sí hay una alteración de la talla cuando se usa esteroides inhalados. Y eso va a depender del tiempo que esté usando el esteroide y la dosis de esteroide. Y la edad del niño, menores de 6 años, por supuesto la talla se va a afectar más. Entonces hemos visto que los estudios dicen que por lo menos hay una afectación entre 1,5 y 2 centímetros en aquellos pacientes que tienen un tratamiento estándar con esteroide inhalado, y aquellos que tienen un tratamiento intensivo con una dosis acumulada importante de esteroides pudiese llegar hasta 7 centímetros la afectación de la talla final. Entonces sí, ahí hay que tener mucho cuidado. El esteroide mejora definitivamente la calidad de vida del paciente, pero hay que saber utilizarlo y procurar siempre que sean las mínimas dosis requeridas. Esa es la importancia del control, de controlar el asma. Justamente en la didáctica vamos a hablar de los 2 esteroides que serían indicados para la edad de ella, porque ya sabemos que están clasificados. En ella estaría muy bien fumorato metasona y budesonida como dosis, porque justamente estamos hablando de potencia y de dosis, para no afectar más la talla y el estado del crecimiento que tiene esa paciente. Que en este caso no es mucho, porque como no ha sido tratada, Claro. Mira, y en cuanto al psicólogo, si hay una alteración en la nutrición, sobre todo hacia la desnutrición, por supuesto el desarrollo va a ser más tardío, como todo ocurre en todo proceso de nutrición. No tienes la suficiente energía como para iniciar el proceso de pubertad, y por lo tanto se va a retrasar. bueno, Jenny, yo tenía parte de esa pregunta, pero bueno, ya Johnny respondió. ¿Hay algún test, alguna normativa, un poco para cuando llega un paciente asmático, catalogarlo, qué grado de intensidad tiene, qué gravedad es y cómo puede ser su evolución, su pronóstico? Claro, aquí lo importante es saber que una cosa es la exacerbación y otra cosa es el tipo de asma. El tipo de asma se clasifica de muchas maneras, intrínseca, extrínseca, y según el control podemos decir que si el asma está controlada, parcialmente controlada o mal controlada. Ahora, si el paciente lo que tiene es crisis, las crisis pueden ser leve, moderada o severa. Y van a tener unos ítems, esos ítems dependen de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, si se hace un pico flujo también, y el paciente, las condiciones generales que tiene, si ese paciente llega caminando, si tiene habla entrecortada, si se ve que está con estupor, o es un paciente que a la auscultación a lo mejor lo que tiene son sibilantes inspiratorios o sibilantes inspiratorios expiratorios o silencio auscultatorio, o también depende de los músculos accesorios que use. La disnea es importante y la tos. No es lo mismo una disnea con tiraje subcostal leve a que ya uses entonces, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, que es el músculo accesorio de mayor severidad en este caso. Yo creo que en este caso de 3 años ya no es indicado hacer la espirometría, la resistencia aérea. En este caso que está como una edad ahí. Sí, bueno, se dice que hay niños mayores de 3 años que puedan hacer una buena espirometría, pero en el caso de ella yo creo que con poquito tejido que tiene probablemente muscular, ese tórax a lo mejor no creo que haga una buena incursión torácica para hacer esa prueba de espirometría. Se puede hacer una prueba de la resistencia en las vías aéreas periféricas, que es una prueba en donde se va a medir la resistencia que tiene la pequeña vía o la vía terminal a pre- y posbroncodilatador. Por supuesto es parecida entonces a la espirometría, pero el paciente no tiene que hacer ningún esfuerzo. Y aparte de eso, todas las otras pruebas que se pueden hacer, como fracción expirada de óxido nítrico, que también tiene un valor, si ese valor está por encima de mayor de 25, mayor de 40, es un predictivo entonces para hablar también de asma. Y pruebas de
provocación metacolina y, por supuesto, perfil inmunológico para ver cómo tiene esa paciente la IgE. Y ya nos está orientando por lo menos la eosinofilia a nivel de sangre, que nos está diciendo que probablemente esta paciente sea atópica y también entonces eso esté contribuyendo con sus procesos broncorreactivos. Y esa zoonofilia no puede estar asociada también con parasitosis, la parasitosis puede estar Claro. asociada con... Sí, pudiera ser. Pudiera ser, probablemente, claro, habría que entonces hacer el estudio realmente que no se ha hecho. Para eso también tenemos que ver si es un tipo de asma mediada por TH2 o no, y ahí tendríamos que hacer entonces la IgE y hacer pruebas. Ya después de los 3 años se pueden hacer pruebas incluso sanguíneas, donde podamos ver si hay algún alergeno, no solamente alimentario, sino también ambiental, y hacer IgG, IgE incluso, para ver si hay sensibilización o realmente si hay alguna alergia alimentaria o ambiental en ese paciente. Jenny, hay algunos estudios que tratan al asma bronquial como un síndrome migrañoso. ¿Qué relación existe entre la migraña sí y el asma bronquial, tomando en cuenta la parte esta que acabas de señalar, atopia? Bueno, pudiéramos hablar, si nos vamos a ir por migraña y que hay muchos desencadenantes, la migraña en niños a veces se da con dolor abdominal, sobre todo en los escolares. Es una forma de debut, sobre todo en las niñas. Pero vemos que esto también mantiene a veces unos niveles de hipoxia que no son adecuados para la vida misma, e incluso el paciente pudiera tener entonces alteraciones de este tipo a nivel neurocognitivo con mala difusión del oxígeno, y esto también nos lleva entonces a que pueda haber un aumento de las resistencias, incluso a nivel de hipertensión pulmonar a la larga, pacientes también que pueden tener alteraciones de la vía aérea superior, por ejemplo, pacientes con adenoides o pacientes riníticos asociados, por eso ella usa también montelukast, que puede ser que también tenga una comorbilidad, multimorbilidad. Pero la migraña depende, o sea, habría que estudiarla con neurología, a ver si no tiene antecedentes familiares de eso, pero sí se puede ver afectada por la hipoxia del paciente. Muy bien, estamos llegando al final de la sesión, doctora, y tomando en cuenta lo que ya conocemos del paciente, que hemos conversado en esto, ¿cuál es la recomendación del Centro de Infectología respecto? Incluso sabemos ya que el cambio de vivienda mejoró en algo la situación. ¿Cuál sería la recomendación para este paciente en su futuro? Desde el punto de vista infectológico, bueno, ya mejoramos la parte ambiental, que como ya comentaron, se ha ido mudando a zonas que tengan menos exposición realmente desencadenantes para su crisis. Como ya comenté, por la parte infectológica sería muy importante realmente completar el esquema de vacunación de este paciente, que lo vimos que está bastante incompleto, sobre todo los gérmenes que comentamos, o sea, neumococo, SARS-CoV-2 actualmente por toda la pandemia, e influenza serían como las principales en ella. Y como ya también vimos, está acudiendo a maternales, también esto puede ser un desencadenante porque realmente estar en contacto con otros compañeritos con cualquier síntoma, a lo mejor pueden hacer que ella misma se enferme, entonces habría que mejorar la parte de alimentación, a lo mejor para que este contacto con estos compañeros no evitemos que ella realmente se infecte también y llegue a desencadenar nuevas crisis, pero más que todo por la parte infectológica, realmente no es que le vamos a poner un antibiótico profiláctico. En casos de asma no existe ningún antibiótico profiláctico para estas cosas, sino sencillamente como que alejarla de esos desencadenantes y proteger la parte inmunológica con la vacunación. Muy bien. Entonces vamos a darle la palabra. Que se hace una pregunta final. Perdón, sí. Con respecto al tratamiento, el uso de aerocámara o el no uso de aerocámara. Si eso tiene que haber alguna afectación del tratamiento, que es muy importante. Evidentemente el uso de aerocámara hay muchísimas, porque la idea es que el medicamento llegue a los bronquios finales y no se quede depositado en boca, que sería una forma también de que él se absorbiera y aumentara entonces los efectos secundarios del esteroide. Creo que es importante que el médico vea cómo utiliza Sí. utiliza la aerocámara en consulta para saber si es un uso correcto, ¿no? Que hay muchas fallas en ese. Y que no en todas las edades se puede usar. No, es que debería usarse en adultos, incluso hay hasta aerocámaras para adultos. Es que el medicamento viaje a una velocidad importante con el diámetro que tiene esa aerocámara y llegue a los bronquios donde es que queremos que estén realmente depositado el medicamento y no en boca o en orofaringe, para evitar entonces la reabsorción.
Entonces, hay para niños y hay para adultos y esa debería ser la forma en que se administra. Y hablando de la migraña, también recordemos que el intestino es el segundo cerebro. En estos pacientes también desnutridos, hablando de microbiota, tienen un problema de microbioma que hace entonces probablemente que tengan alteraciones a nivel neurológico. Recordemos que lo que está en el intestino y lo que comamos también se ve en el sistema neurológico. Sí, la pregunta de la migraña viene por un trabajo que se está haciendo en el hospital. Pacientes asmáticos, así con crisis como esta muy frecuente, se le está viendo si se pueden incluir dentro del test que se utiliza para el diagnóstico de migraña. Y yo particularmente que leí el trabajo encuentro que muy probablemente sí, pero que sea eso realmente parte de la migraña, ya eso es otra cosa. Y lo otro es que tendría que haber un tipo de población de muestra que realmente no te hable subjetivamente de lo que es dolor de cabeza, porque los niños para localizar dolor y para expresar las características reales del dolor es difícil, sobre todo en dolor abdominal. Ellos a veces, cuando ves que es un dolor abdominal no orgánico, por decirlo de alguna manera, no quirúrgico, ellos van a señalar la región umbilical. Probablemente cefalea o migraña, ya ahí sea complicado realmente hacer como un test. Tendrían que ser, supongo, edades mayores de escolares o Exactamente, adolescentes. sí, la edad del paciente. Exacto. Bueno, nada, vamos a oírte a ti, Isa, para que nos diga esto, la didáctica. Bueno, buenos días. Vamos entonces a hablar de asma bronquial no controlada, crecimiento y talla baja. Vemos que en el niño existe una compleja interrelación, que es lo que estábamos hablando con los expertos acá, entre la nutrición, crecimiento y función pulmonar. Al igual que con la capacidad de respuesta inmunológica que tiene ese paciente en las infecciones, los niños con asma pueden presentar malnutrición por déficit o por exceso. Recordemos que también está relacionada el asma a veces con obesidad, sobre todo en las niñas, preadolescentes o prepúberes. Optimizar entonces el estado nutricional es una valiosa herramienta terapéutica para una mejor evolución integral de este paciente. Desde el punto de vista epidemiológico, sabemos que el asma usualmente inicia en la niñez, es más frecuente en varones que en niñas, aproximadamente un 32% es la población general que la padece, es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia y adolescencia, y la Organización Mundial de Alergia estima que para el 2025 pueden existir 400 millones de personas afectadas. Hay 3 mecanismos que salen realmente en todos los estudios, pero yo agregué un cuarto mecanismo por cuestiones de lo que he observado y por experiencia. Los primeros 3 mecanismos que son importantes en la progresión del asma, la inflamación de la vía aérea, la obstrucción variable del flujo aéreo y la hiperreactividad de esa vía. Pero a la larga, lo importante es evitar el remodelamiento de esa vía aérea, que es lo que va a hacer que probablemente sean pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica en un futuro. Entonces, el 80-85% de los casos de asma son por exposición a alergenos, ácaros, epitelios de animales, esporas de hongos y polen, que probablemente también es lo que está influyendo en esta paciente. La definición de asma como tal, son muchas las definiciones que hay. Aquí tenemos la de GEMA, que es la Organización Europea sobre Asma, es la última de 5.3 de 2023, en donde nos dice que es una enfermedad heterogénea inflamatoria crónica de las vías respiratorias y en su patogenia, por supuesto, intervienen diversas células y mediadores de la inflamación. Esta respuesta exagerada a estímulos exógenos y endógenos con hiperreactividad bronquial de esta vía aérea produce una obstrucción del flujo aéreo que es total o parcial. Puede ser reversible o con medicamentos o desde el punto de vista natural, que puede ocasionar uno o más síntomas respiratorios recurrentes, donde la tos es lo más importante, que puede variar en el tiempo e intensidad, puede verse silbidos o sibilancia, disnea, lo que es pecho apretado, falta de aire, y aumento del trabajo respiratorio, predominio sobre todo nocturno. Cuando vemos la definición de GINA 2023, nos habla de una hiperrespuesta bronquial que produce episodios recurrentes de sibilancia, disnea, opresión torácica y tos, particularmente durante la noche, pero también por la mañana, sobre todo en esos pacientes que tienen como morbilidad la rinitis alérgica. Las crisis asmáticas son una de las causas más frecuentes de consulta entonces en los servicios de urgencia y ya lo hemos evidenciado en este caso clínico y por supuesto refleja también el fracaso del tratamiento. Entonces, ¿qué es la definición de episodios de crisis?
asmática. Es dificultad respiratoria de inicio súbito, sin antecedentes de ingesta de cuerpo extraño, broncoespasmo en ambos campos pulmonares, o una respuesta terapéutica a un broncodilatador. Entonces es importante que se haga el diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de asma y sibilancias en niños menores de 5 años, que es cuando es más difícil hacer el diagnóstico, sabemos que las sibilancias son síntomas frecuentes asociados al asma en niños menores de 5 años. ¿Qué es lo importante? Que haya también una limitación variable al flujo aéreo respiratorio, porque son síntomas habituales tener tos, sibilancia y dificultad respiratoria en niños menores de 3 años sin asma y con imposibilidad incluso de evaluar de forma rutinaria su función pulmonar. Y el diagnóstico definitivo entonces exige excluir, por supuesto, otras enfermedades que pueden presentarse con signos y síntomas similares, incluso algunos de estas podrían estar como multimorbilidad. La definición de asma leve es importante que GINA 2021 trajo como algo nuevo que ya no distingue entre asma intermitente y asma persistentemente leve, porque esta distinción histórica era arbitraria y estaba basada en una presunción no probada que los pacientes con síntomas, por ejemplo, de 2 veces a la semana o menos, podían no beneficiarse de corticosteroides inhalados, y ya hemos visto que esto no es así, porque estos pacientes aún tienen riesgo de exacerbaciones graves y este riesgo, por supuesto, se ha visto disminuido con el tratamiento que contenga corticosteroides inhalados. Cuando estamos hablando de asma severa, nos ha dicho Gina que clarifica que esto puede ser porque el asma no esté controlada a pesar de las altas dosis de corticosteroides inhalados y beta-2 agonistas de acción prolongada, que es lo que se usa como tratamiento de mantenimiento en los pacientes mayores de 6 años, o aquellos que requieran altas dosis de estos mismos medicamentos para permanecer controlados. ¿Qué vamos a ver entonces? 2 ítems importantes para asma grave. Requiere altas dosis de corticosteroides inhalados en combinación con un segundo medicamento controlador para prevenir que el paciente pierda el control de la enfermedad o que permanece sin control a pesar del tratamiento. Eso es lo que hablamos de asma severa o asma grave. En esta definición de exacerbaciones o incremento de los síntomas o crisis asmática vemos mucho desencadenante. Pero ¿qué es lo importante? Vamos a ver que estos desencadenantes del asma tienen que ser un evento agudo con un incremento exagerado de los síntomas que pueden provocar incluso insuficiencia respiratoria. Hay factores de riesgo para asma, es importante que tenemos factores predisponentes desde la parte genética, sobre todo en esta paciente, mecanismos epigenéticos que es el ambiente, la dieta, la microbiota, la exposición a contaminantes, pueden modificar entonces esa expresión de los genes, que es lo que sería entonces la epigenética, y llevar a ese paciente a que tenga otras manifestaciones. Los factores desencadenantes, una vez establecida la predisposición que exacerban los síntomas, pueden ser alergenos, infecciones respiratorias, sobre todo virales, como probablemente es lo que ha sucedido en el caso que presentamos, contaminantes ambientales, menarquia precoz, obesidad, nacimiento por cesárea, tabaquismo activo y pasivo, que se dan esos fumadores pasivos, y los factores protectores que son convivencia temprana con mascotas, animales de granja, que es lo que se llama la teoría de la higiene, y por supuesto, algo muy importante que tenemos que contemplar, la lactancia materna. Entonces, si hay factores predisponentes y desencadenantes y esto se combina para provocar manifestaciones de clínica de asma, evidentemente ese paciente tiene alta probabilidad de ser asmático. Hay factores de riesgo para sufrir exacerbaciones, que es otra de las cosas que nos tiene que llamar la atención. Fíjense que puede ser al menos una exacerbación grave en el año previo, que hay una asistencia previa a unidades de cuidado intensivo, necesidad de intubación, un uso excesivo de beta-2 agonistas de acción corta, que hayan síntomas persistentes y no controlados, que hay una falta de adicción al tratamiento que a veces está en la base en toda la consulta neumonológica, la técnica inhalatoria es inadecuada, que haya una persistencia de un flujo respiratorio forzado en el primer segundo bajo o una prueba broncodilatadora positiva, exposición a alergenos en caso de alergia atópica, exposición al humo del tabaco, comorbilidades como habíamos hablado como obesidad, rinitis e incluso alergia alimentaria,
problemas psicológicos, socioeconómicos importantes, y otros como sinofilia de sangre o esputos, elevación del feno en revisiones rutinarias. Vamos a ver que hay factores que influyen en el estado nutricional del paciente con asma, pues según la gravedad de la severidad, la edad de inicio, los factores sociales y psicológicos, medicamentos que interactúan directa o indirectamente con nutrientes, por ejemplo, los corticosteroides, que evidentemente ya sabemos que hay que usarlos hasta en asma considerada leve, que van a modificar el gasto calórico, el metabolismo óseo, la composición corporal, afectando a la larga el crecimiento, sobre todo dependiendo de las dosis. Y el asma, recordemos que es el factor asociado más frecuente en niños sin enfermedad previa conocida. Entonces, esa relación de asma, crecimiento y talla baja en el niño con asma se debe hacer entonces una evaluación nutricional integral, ya que las crisis agudas de esta condición crónica pueden producir tanto desgaste calórico como afectar tanto el peso como el crecimiento, lo cual se agrava con el ayuno que pueden tener estos pacientes si están en crisis y, por supuesto, las complicaciones infecciosas que se asocian a esas crisis. Cuando vemos entonces este contexto de los primeros 1000 días del desarrollo, vemos que la prevención es lo más importante. ¿Qué debemos hacer? Nutrición durante el embarazo en esa mamá que va a tener ese niño, lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, alimentación complementaria adecuada y indicada por un médico pediatra, suplementación de micronutrientes esenciales, sobre todo en esos pacientes que tienen enfermedades crónicas. Recordemos que esto es un periodo vulnerable en el desarrollo, en especial el desarrollo pulmonar de ese feto y la primera interacción entre el sistema inmune y alergeno, y por supuesto la producción de microbiota, sobre todo en los niños menores de 3 años, que es la que va a tener la microbiota del adulto. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales en los que a veces no se piensa? En fibrosis quística, bronquiectasias, que tenía este paciente una bronquiectasia aislada, que hay que ver si tiene alguna alteración a nivel de los bronquios por algún problema de cuerpo extraño, disquinesia axilar, enfermedades crónicas pulmonares del prematuro, como la displasia broncopulmonar, aspiración crónica, que es lo que puede suceder con reflujo gastroesofágico, disfagia, que tenga un trastorno orodeglutorio, aspiración de cuerpo extraño, reflujo gastroesofágico, anomalías de la vía aérea, ya se llame traqueomalacia o anillos vasculares que pueden afectar unos bronquios, sobre todo los bronquios de mediano calibre, disfunción respiratoria, obstrucción laringe inducida, toxicógena, tuberculosis pulmonar, que ojo, después de la pandemia, esto realmente hay que tomarlo en consideración, enfermedades intersticiales crónicas que también pueden afectar, sobre todo condiciones post-COVID, agregaría yo aquí, cardiopatías congénitas y tumores primarios o secundarios. Entonces, el diagnóstico, sobre todo en menores de 3 años, es clínico, en base a la presencia de 2 de los siguientes síntomas: sibilancia, tos seca, paroxística, de predominio nocturno, disnea o presión torácica. Y estos síntomas suelen ser variables, recordemos, en intensidad y en frecuencia, de predominio nocturno presentes ante la exposición a factores desencadenantes como antecedentes de enfermedades alérgicas, sobre todo rinitis alérgica o dermatitis atópica y asma en familiares de primer grado, como era el caso que presentamos. Tenemos un índice predictivo de asma que nos habla de condición previa, sobre todo si son lactantes, con 3 o más episodios al año de sibilancia durante los primeros 3 años de vida y se cumple un criterio mayor o 2 criterios menores. En los criterios mayores tenemos asma, realizada por diagnóstico médico en alguno de los padres, eczema atópico, diagnóstico médico en el paciente de 2 a 3 años de edad, y los criterios menores serían rinitis alérgica, diagnosticado a los 2 o 3 años de edad, sibilancias no asociadas a resfriados y eosinofilia de sangre periférica mayor o igual del 4%. Recordemos que estos valores son predictivos y cuando se hacen para niños de 6 a 13 años puede haber un valor predictivo positivo del 77% y predictivo negativo del 68%. Sin embargo, hay muchos cuestionarios que son importantes que consideremos, como este cuestionario de asma control, que está validado en castellano, que se hacen una serie de preguntas, tanto el paciente, consta de 7 ítems, 4 preguntas se le hacen al paciente, cómo se siente, vemos que está muy mal el número 0 y él va a ir aumentando hasta llegar al número 3, que es cuando el paciente está muy bien. Se le hacen algunas preguntas y después se le hacen también preguntas a lo que son los familiares o los cuidadores, y la puntuación va desde ninguno como número 5 y cada día número 0. Recordemos entonces que estar mal es la mínima puntuación y estar bien es la máxima puntuación. Es importante que conozcamos esta escala.
Otra cosa importante de asma o características subjetivas del diagnóstico de asma en menores de 5 años son esos antecedentes que tiene el paciente. Si tiene tos no productiva, recurrente o persistente, que empeora por la noche, está acompañado de sibilancia o disnea, se exacerba con el ejercicio, con la risa, el llanto, la exposición al tabaco, si alguien fuma o particularmente si no hay una infección respiratoria aguda, es importante irlo considerando. Sibilancias recurrentes, incluso durante el sueño, los papás dicen que pita ese paciente de noche, o cuando hay estímulos como actividad física, como reír, llorar o exponerse al humo del tabaco, contaminantes ambientales, si presenta dificultad respiratoria con ejercicio, risa o llanto, si hay antecedentes familiares de asma, otras enfermedades alérgicas como dermatitis atópica o rinitis alérgica, alergia alimentaria, asma en pacientes o en parientes de primer grado. Si también consideramos entonces la reducción de la actividad, ese niñito que corre y se cansa, que ríe y tiene problemas, que no se siente en la misma actividad o que si realiza la misma actividad de los compañeros, más bien lo que quieren es que lo carguen o quiere no dar caminatas muy largas. Evidentemente esto nos está hablando de que el paciente probablemente es asmático. Si a esto le agregamos que hacemos un tratamiento con broncodilatadores de acción corta, con corticosteroides inhalados y según sea necesario ese paciente mejora durante 2 o 3 meses y empeora cuando retiramos el tratamiento, estamos hablando probablemente que ese paciente evidentemente es asmático. Hay probabilidades diagnósticas clínicas de asma. Fíjense que este patrón de síntomas tiene muchos cambios. Se puede dar de forma bidireccional. Pero si yo tengo un paciente que tiene síntomas con tos, sibilancia, dificultad respiratoria, que duran menos de 10 días durante infecciones del tracto respiratorio superior, si a eso le agrego que tiene 2 o 3 episodios al año y no hay síntomas entre episodios, este paciente pocos tiene probabilidad de tener asma. Pero si estos síntomas se presentan y duran más de 10 días durante infecciones del tracto respiratorio superior, ese paciente tiene más de 3 episodios al año, episodios severos y o sibilancias nocturnas, y entre episodios pueden tener tos, sibilancia o dificultad respiratoria, que es lo que se llama multigatillante, entonces algunos de estos pacientes pueden tener asma. Si a esto le agregamos que tiene sensibilización alérgica, dermatitis alérgica, alergia alimentaria o historia familiar de asma, muchos pueden tener asma. Hay un diagnóstico que también se puede hacer cuando el paciente llega con exacerbaciones, que fue el que se habló en el caso clínico, que es la escala de Bush-Down, que está modificado por Ferrer, donde vemos que es una escala de 0, 1, 2, 3 puntos, que va desde la presencia de no sibilancia hasta acompañamiento incluso de problemas de inspiración y expiración, y esto va aumentando dependiendo del tiraje, la frecuencia cardíaca y respiratoria, cómo está la ventilación del paciente y si presenta cianosis o no. Si la puntuación es leve de 1 a 3 puntos, moderado de 4 a 7 y grave de 8 a 14, que es lo que ha pasado con este paciente. Generalmente, según la escala, siempre ha tenido crisis importantes. ¿Qué se sugiere llevar a cabo? Una revisión minuciosa, por supuesto, de las pruebas de función pulmonar. Si hay reversibilidad broncodilatadores, como podemos observar en esta curva flujo-volumen, donde vemos una curva normal de ese paciente o de un paciente no asmático, que es lo que está en verde, vemos también el paciente asmático que tiene alteraciones de la ventilación tipo obstructivo, que es lo que vemos en rojo, y cuando a ese paciente se le hace un test post-broncodilatador, vemos que mejora esa curva, que es justamente la curva flujo-volumen que se va a dar en el rango que tenemos en azul. Entonces, del medio ambiente de la casa y en el trabajo hay a veces alteraciones, técnicas de inhalación es importante, si hay adherencia o no tratamiento y las comorbilidades. Entonces, para diagnosticar asma grave, se requiere confirmar realmente lo que sea asmático, comorbilidades que sean manejadas adecuadamente y descartados los problemas de técnica de inhalación, adherencia, exposición laboral y ambiental. Hay un test incluso que nos puede hablar si este paciente realmente tiene asma y es que tenemos 3 escenarios. Si no tenemos disponibilidad de realizarlo, se hace una prueba terapéutica con corticosteroides inhalados y broncodilatadores de acción corta, se evalúa a los 6 a 10 semanas si esa fue mala o hubo una parcial respuesta, podemos entonces hacer otras evaluaciones y pruebas complementarias. Si hubo una buena respuesta, evidentemente lo más seguro es que el paciente es asmático. Tenemos el otro escenario que tenemos una prueba post broncodilatadores positiva.
Evidentemente, entonces lo más seguro ese paciente es asmático, no tengamos que hacer tantas pruebas complementarias. Y lo otro es si tenemos un test de post-broncodilatación negativa, entonces se realiza pruebas de provocación de metacolina o ejercicio y se ve si es positivo o negativo y se canaliza entonces ese paciente. Cuando hablamos del diagnóstico de asma grave, tenemos que tener en consideración que hay que confirmar, evidentemente, el diagnóstico de asma, controlar la lesión terapéutica y técnica inhalatoria de ese paciente e identificar las comorbilidades y factores de riesgo. Entonces, ese paciente que requiere altas dosis de corticosteroides inhalados en combinación de un segundo medicamento controlador para prevenir que pierda el control de la enfermedad o que permanece sin control a pesar del tratamiento y presenta más de 2 exacerbaciones moderadas graves en el año previo, más de una hospitalización por exacerbación grave en el año previo, o que tiene alteraciones en el BEF1 comparado con la capacidad vital forzada menor del 70%, o en el BEF1 postbroncodilatador menor del 80% del predicho. ¿Qué nos puede pasar? Si esto es así, es asma grave no controlada, pero si no es de esta forma, es una asma grave controlada. Hay fenotipos, que es lo que hablamos durante la discusión del asma grave no controlada, donde tenemos en consideración los eosinófilos en sangre, en la fracción expirada de óxido nítrico, eosinófilos en esputo, pruebas de alergia, y estos 3 fenotipos tienen que ver con la respuesta TH2, o el paciente es alérgico, o es eosinófilo tipo 2, o no tiene una respuesta TH2. Lo importante entonces es que no hay un biomarcador específico para cada fenotipo y que ellos incluso pueden estar solapados. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Una vez diagnosticada la enfermedad, hacer la clasificación puede facilitar las decisiones terapéuticas. Actualmente el asma la clasificamos en 3 parámetros relevantes, según el control, el nivel de gravedad y la clasificación por fenotipo. Si controlamos según el control o los síntomas, vemos entonces si está bien controlada, parcialmente controlada o no controlada. Cuando hablamos de que está controlada, cuando no hay síntomas, las pruebas de función respiratoria son normales, hablamos de que está bien controlada. Cuando se pierde el control, cuando hay aumento de los síntomas, las pruebas de función respiratoria disminuyen, por lo que se habla de parcialmente controlada y evidentemente, si hay crisis leve, moderada o grave, el paciente está no controlado. Las crisis asmáticas las vamos a estratificar según la gravedad y lo importante entonces es ver la saturación de oxígeno, los volúmenes expiratorios forzados, cómo está ese paciente por la clínica, cómo habla, si usa músculos accesorios o no, si tiene dificultad respiratoria y la frecuencia cardíaca también son muy importantes para valorar si es una crisis leve, moderada, grave o si hay un paro respiratorio inminente, que es ese paciente que está confuso, letárgico, que puede haber silencio auscultatorio con una frecuencia cardíaca mayor de 140 latidos por minuto o todo lo contrario si presenta bradicardias o arritmias también. Recordemos que las crisis asmáticas requieren acción urgente para evitar la hospitalización o muerte, ya que la frecuencia de la crisis es un marcador del control del asma. Los fenotipos de sibilancia, que era lo que estábamos hablando, fíjense que el 60% puede haber sibilancias transitorias. Es ese paciente que comienza antes de los 3 años de edad, que probablemente hace un pico y va disminuyendo entonces con la edad, y después entonces el médico que lo vio fue el que lo curó, que generalmente es el último médico, ¿no? Pero aquí tenemos 2 escenarios que son los sibilantes no asociados a atopia y los sibilantes asociados a atopia. Fíjense que los dos tienen un porcentaje aproximadamente del 20%. ¿Qué sucede con los pacientes que tienen sibilancias asociadas a atopia? Es que tiende a mantenerse. Se mantiene incluso a la parte escolar, incluso después mayor de 11 años. Porque el que es sibilante no atópico tiende entonces a tener una curva importante de entre los 3 y 6 años y después comienza a disminuir. Entonces ya para ir finalizando el tratamiento, vemos que estableciendo el diagnóstico de asma, iniciando el mantenimiento, se debe evaluar a ese paciente cada 3 meses tomando en cuenta el control, el alivio y el control de los síntomas. Evaluar esos factores de riesgo como reducir el riesgo futuro, o sea, prevenir las crisis, hospitalizaciones, visitas, urgencias y muertes. Eso significa evitar las exacerbaciones, ver los efectos secundarios de esos medicamentos, cómo es el desarrollo de la obstrucción irreversible, por supuesto midiéndolo con espirometría para ver entonces cómo es el grado de obstrucción. Hacerlo al inicio, después a los 3-6 meses de tratamiento, identificar y mejorar el mejor registro que tiene ese paciente con ese tratamiento para disminuir entonces el riesgo de exacerbación. Tenemos tratamiento no solamente farmacológico, sino también tenemos no farmacológico, en donde es súper importante, según Gina en la educación, evitar la exposición a alergenos, el humo del tabaco para que no sea fumador pasivo, es un irritante ambiental, yo diría también los vapers,
ya no solamente el humo del tabaco tradicional, sino el vapeo también, contaminación, control de peso, y el farmacológico, por supuesto, que ya sabemos que tiene que ir el corticosteroide inhalado en todos los tipos de asma. Mantenimientos adicionales de asma grave, tenemos que ver las comorbilidades y tratarlas porque ya sabemos que es una sola vía aérea. ¿Okay? La historia natural de esa enfermedad involucra periodos relativamente estables, sabemos que va a tener periodos donde hay crisis e independientemente del nivel de control, cualquier paciente puede presentar crisis aún utilizando medicamentos de rescate. ¿Qué recomendamos para estos niños que tienen problemas de talla? Se recomienda usar bajas dosis, lo más bajas posible, no exceder de 100 microgramos, por ejemplo, de fluticasona, no exceder de 200 microgramos al día de budesonida y considerar si presenta una descompensación de su enfermedad, evidentemente aumentar las dosis con posterior descenso y según el control del paciente para no afectar la velocidad de crecimiento que va a tener. ¿Cuándo debemos derivar el neumonólogo? Evidentemente, si persiste sintomático a pesar de estar tratado con corticosteroides inhalados y broncodilatadores de acción prolongada en los últimos 3 meses, si padece exacerbaciones frecuentes, si ha padecido una hospitalización en el último año, no es adherente al tratamiento o utiliza mal la medicación, si padece de comorbilidades como por ejemplo obesidad, poliposis nasal, tabaquismo, rinitis alérgica y si usted sospecha que no es asma. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, la gravedad del asma se determinará en función de las necesidades mínimas de tratamiento de mantenimiento para lograr ese control y en pacientes no tratados se establece entonces al inicio del tratamiento y se reevalúa una vez que se alcanza el control. Sabemos que la gravedad no es una característica necesariamente constante, que esto puede variar a lo largo del tiempo, incluso en meses o años, y es necesario reevaluarla periódicamente. Que el control debe evaluarse en cada consulta y debe ajustarse al tratamiento para alcanzar y mantener el control, y el control tiene 2 componentes evidentemente importantes: control actual y riesgo futuro. Y en ese nivel de control tenemos que usar entonces cuestionarios validados como el síndrome, entonces el cuestionario de asma para niños, puesto de control también para niños, y en riesgo futuro de exacerbaciones ver el interrogatorio, hacer espirometría o prueba de resistencia en las vías aéreas periféricas, el uso de glucocorticoides inhalados, medicación de alivio rescate, comorbilidad, e individualizar cada caso. Tenemos entonces que hacer el diagnóstico etiológico basado en la anamnesis. Todo paciente con talla baja debe ser estudiado e inicialmente se deben manejar y controlar algunas noxas que conducen a las enfermedades como el asma, que según su gravedad pueden a lo largo afectar el adecuado crecimiento óseo y afectar la talla genética de ese paciente. ¿Qué vamos a hacer como conclusiones? Más de la mitad de los adultos con asma ya lo eran en la infancia. Síntomas habituales como tos, sibilancia y dificultad respiratoria son frecuentes en menores de 3 años sin asma, y también por la imposibilidad de evaluar de forma rutinaria la función pulmonar no debemos descartar el diagnóstico, y el diagnóstico definitivo exige excluir otras enfermedades y considerar el diagnóstico de asma ante variabilidad diaria de flujo aéreo expiratorio mayor del 20%, aumento de la fracción expirada de óxido nítrico mayor del 40%, sobre todo en aquellos pacientes que no han usado glucocorticoides inhalados y tienen un BEF disminuido. Otra conclusión es que el diagnóstico de asma en menores de 5 años es probabilístico y aumenta si se presenta atopia. No debemos eludir el término de asma cuando exista más de 3 episodios al año, episodios graves de tos, sibilancia y dificultad respiratoria, con buena respuesta al tratamiento de mantenimiento con corticosteroides inhalados, y si empeora estos tras su retirada. Y los esquemas terapéuticos evidentemente tienen que ser entonces individualizados, deben ser entonces también realizados en cada paciente de forma de plantear modificaciones del tratamiento controlador si se debe verificar la causa de la exacerbación, y en un futuro la farmacogenética va a ser lo que nos va a proporcionar un mejor control de esta enfermedad. Por su atención, muchísimas gracias. Muy bien, Jenny. Súper completísimo información que quedará grabada en esta sesión para verla cuando los visitantes la quieran. ¿Alguna conclusión de ustedes? Por lo que puedo decir, la importancia de hacer un seguimiento en la parte nutricional para prevenir y no tratar. Entonces, siempre es importante el seguimiento antropométrico de los pacientes.
Bueno, primero gracias por habernos invitado a participar como expertos en esta teleclínica. Felicitar nuevamente a José por su presentación y realmente haber logrado hacer un buen resumen de este paciente con tantas hospitalizaciones. Y bueno, y como sugerencia realmente al público que nos va a ver más adelante, es que realmente no todas las infecciones respiratorias ameritan antibióticos, realmente hay que evaluar bien al paciente porque indicar a cualquier realmente rinorrea, cualquier tos, acitromicina, que es el antibiótico que más se utiliza, o en algunos casos incluso la amoxicilina, nos ha llevado a lo que estamos actualmente en la lucha, que es la resistencia a los antibióticos de las bacterias, y realmente están muy resistentes y nos estamos quedando cortos con las opciones, por lo cual el llamado realmente es hacer un uso racional de los antibióticos y a vacunar a nuestros pacientes realmente para prevenir probables infecciones por agentes inmunoprevenibles. Muy bien. Bueno, finalmente queremos informar que este programa se realiza gracias a la alianza del programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela con el proyecto ECO de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, bajo la coordinación general del profesor Héctor Arrecherea. Nuestro agradecimiento a todos los que se conectaron hoy, a los que podrán ver en diferido este programa, a los profesores que han intervenido en la presentación, doctora Jenny Pachet, doctora Mariana Stanquieri, doctor Johnny Marante y el doctor José Hernández La Rosa. A los miembros del equipo de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quienes hicieron todo lo posible para cubrir las exigencias de esta transmisión. En especial a los ingenieros profesor Luis Fernández, María Dolores Fariña, Nancy Urbina y Sandra Espinetti. Así que muchas gracias.